es el cumpleaños número 31 de Rosalía y para celebrarla les voy a estar contando cuál es mi canción preferida de cada uno de sus álbumes. Así que si están listos, empezamos. Si no lo saben, Rosalía tiene 3 álbumes. Yo hice un video contando un poco su historia, su carrera y demás. Lo voy a estar dejando por algún lado. Tiene 3 álbumes: Los Ángeles, El Mal Querer y Motomami, el más reciente. Yo soy bastante fan de Rosalía, me gusta mucho su crecimiento, su carrera y lo que ha aportado a la industria de la música. Y de cada uno de los álbumes tengo una canción preferida. Vamos a estar escuchando un pedacito de cada una de esas canciones, lo vamos a estar comentando y me gustaría que ustedes me contaran en comentarios cuáles son sus canciones preferidas de Rosalía. Pueden contármelo así como lo estoy haciendo yo ahora, diciéndome de cada álbum cuál es su canción preferida o como quieran. Vamos entonces al primer álbum, que es Los Ángeles. Para los que no lo saben, hago un breve resumen. Los Ángeles es el álbum que Rosalía saca luego de terminar su carrera en estudios flamencos en la Universidad de Barcelona. Ella se especializó en su carrera en estudios flamencos, ¿sí? Tanto en cante como en la música en general. Y Los Ángeles es un resumen de todo esto, agarrando canciones tradicionales de lo que viene siendo flamenco, tradicionales y nos podemos remontar a 1900, de lo que viene siendo flamenco y adaptándolas a su voz y a su estilo y dándoles un toque muy pero muy único. Y sin embargo tiene algunas canciones que son propias en este álbum también, como De Plata. De Plata es mi canción favorita de Los Ángeles. ¿Por qué? La vamos a ir escuchando y se los voy a estar comentando. No sé si pueden notar que si bien el estilo es bien flamenco, el sonido de esta guitarra nos hace acordar muchísimo más a reminiscencias árabes. Sí, está mucho más relacionado con este sonido más primigenio, que es el sonido árabe, que después se fue fusionando con diferentes estilos y se fue transformando en distintos géneros que priman mayormente la zona sur de España. Es precioso el sonido que hace con esta guitarra. Podría ser perfectamente un bajo. Acá lo está haciendo, si no me equivoco, con una guitarra, sí, con una guitarra tradicional. Dejé esta versión en vivo porque es una maravilla. Vamos a escucharla. Voy a adelantar un poquito porque hay mucha guitarra. Vamos por acá. Y vamos a escuchar a Rosalía. Bueno, yo creo que esto particularmente, me acuerdo cuando hice su video haciendo un poco esto de recopilar toda su carrera, me acuerdo que hubo una época en donde se decía que Rosalía no cantaba, que no cantaba nada. Y yo me puse a escuchar estas canciones y dije, la gente habla por hablar, sin saber, sin tomarse un segundo para ponerse a escuchar. Escuchen esta maravilla, o sea, es que no tengo nada más para decir. Esta voz súper potente, con este estilo que imita, o sea, que nos recuerda, que nos retrotrae un poco a este estilo, si bien flamenco, pero mucho más tirando a estas raíces árabes. Pero la potencia, la magia de esta voz, escuchemos un poquito más. Cortes que son súper difíciles de hacer. Tiene como una capacidad y una plasticidad de la voz que es maravillosa. Después, obviamente, fue creciendo y a medida que iba creciendo, iba adaptando este gusto y este conocimiento que tiene del flamenco en otras cosas. Y quizás se le empezó a criticar por perder este purismo, porque hay mucha gente purista, básicamente, que no acepta que los géneros, las músicas se pueden fusionar y convertirse en algo mucho más interesante. Pero la realidad es que tiene una voz espectacular. Y es solamente esta guitarra y su voz. Es una maravilla.
comparar y acá me van a salir a matar todos, pero no me interesa. La realidad es que a esta altura me da ya lo mismo. Yo quisiera comparar en cuanto a innovación, en cuanto a agarrar algo tradicional y convertirlo en algo popular, a Rosalía con Camarón. ¿Y por qué lo digo? Porque Camarón en su momento, si no conocen la historia de Camarón de la Isla, recomiendo que la busquen. Camarón en su momento fusionaba flamenco con rock, flamenco con funk, flamenco con jazz. Y es una maravilla. Y fue un rompedor en su época. Sí, fue un rompedor. Y seguramente lo habrán criticado muchísimo también. Y Rosalía creo que tiene esto mismo. Fusiona algo tradicional con estilos mucho más populares, mucho más actuales, y logra introducir, que es un poco lo que dije varias veces cuando hice videos de ella, logra introducir sonidos tradicionales de un país o de una zona del país a otros países que quizás no lo hubieran escuchado de ninguna otra manera, sobre todo a las generaciones más jóvenes, lo cual a mí me parece una maravilla. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente ya es El Mal Querer. El Mal Querer fue la obra que consagró a Rosalía, porque si bien Los Ángeles es excelente y tiene una calidad y una riqueza musical maravillosa, es mucho más de nicho, ¿sí? Y El Mal Querer es muchísimo más popular. ¿Por qué? Porque si bien sigue con esta línea tradicional, empezó a incorporar algunas cosas que son mucho más propias de el sonido popular actual, como por ejemplo momentos de autotune, algunos coros, alguna instrumentación más tirando a beat. Vamos a escuchar mi canción preferida del Mal Querer, que es Pienso en tu mirada. Después les digo por qué es mi canción preferida. Ya la tenía acá preparada. Vamos a ir un poquito más para adelante. Sonriendo para la calle, acá todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Ok, la voz de Rosalía acá es mucho más oscura, mucho más grave, pesada, me gusta muchísimo. Si bien hay canciones en donde se va muy, pero muy arriba, como es el caso de Bagdad, pero una de las cosas que marca El Mal Querer es el uso de la producción digital, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con producción digital? Por ejemplo, en este caso, están lupeadas, en esta canción en particular, están lupeadas unas palmas, ¿sí? No son palmas que estén grabadas en vivo, sino que se ha grabado unas palmas y se han reproducido, ¿sí? Se han replicado durante toda la canción. Eso ya marca un acercamiento desde el estilo más tradicional que venía haciendo Rosalía de Los Ángeles al estilo mucho más actual, mucho más del beat, de lo electrónico, de unir estas dos generaciones, si se quiere. Y por eso creo que y lo dije también cuando hice el análisis de Motomami, Rosalía es futurista al momento de pensar el estilo de música y va abriéndole caminos a otros artistas que luego replican a su manera lo que ella ya fue planteando, ¿sí? Entonces, el ser pionera y el ser innovadora trae muchas críticas, pero también trae la satisfacción de ir abriendo esos caminos. Vamos a seguir escuchando un poquito. Otra cosa que me gusta mucho de Pienso en tu mirada es el canon de voces que se hace en el momento del estribillo. Vamos a escuchar. Tan bonita que amenaza, cuando calla me da miedo, tan fría como la nieve, cuando cae desde el cielo. ¿Ves? Ya podemos escuchar saturación, podemos escuchar una percusión mucho más relacionada, si se quiere, al sonido actual. Cuando sales por la puerta, pienso que no vuelves nunca. Y si no te agarro fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada Ese es el canon que les digo. una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Aparte de traer elementos tradicionales de la cultura, ¿ok? Y unirlos a algo mucho más actual, generacionalmente mucho más actual. Tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clava Esos elementos de electrónica, en el pecho. Pienso en tu mirada, pero sin perder el estilo flamenco. tu mirada. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Es espectacular.
espectacular. Esta canción, Malamente, Bagdad. Bagdad encima tiene un lupeo, sí, tiene un lupeo, perdón. Bagdad tiene un sampleo de la canción Cry Me a River de Justin Timberlake, sí. La parte del principio de la canción es un sampleo a la canción de Justin Timberlake, Cry Me a River. Lo cual es justamente esta mezcla de esta generación, que más o menos es mi generación, quizás una generación posterior, que mezcla conceptos tradicionales y al mismo tiempo también ha sido criada en la cultura popular de los 80s, de los 90. Entonces, cómo encastrar esto, Rosalía lo muestra perfectamente en este álbum. Y mi canción, y esto va a ser sumamente controversial, pero a mí no me importa porque para mí la canción que muestra la mezcla maravillosamente bien hecha de Motomami. Motomami es un álbum que juega muchísimo con las disonancias, ¿sí? Juega muchísimo... Me voy a poner acá. Vamos a ir para acá. Motomami es un álbum que juega muchísimo con las disonancias. Es un álbum que juega con mezclar un jazz con un reggaetón. Y ponerle elementos flamencos. Y esas cosas me parecen maravillosas. Es sumamente experimental. Está muy bien logrado. A nivel producción es una locura total que haya podido combinar estos elementos y muestra un poco, desde mi punto de vista, la realidad actual. ¿Sí? Muestra un poco la mezcla que nosotros tenemos, y lo voy a llevar a algo muy simple como para que lo podamos llevar a algo práctico, a scrollear en TikTok. Sí. El álbum de Motomami se me hace muy scrollear en TikTok, en donde podés ver a alguien cantando folclore y también podés ver a un perrito yendo de compras y también podés ver a gente bailando y también podés ver... Entonces hay una mezcla ahí de países, de estilos, de cosas y se vuelve un poco una pintura de la actualidad. Mi canción preferida de Motomami, sin duda, Bulerías me gusta mucho, pero la que más me gusta es Cute. ¿Por qué me gusta Cute? Cute es una mezcla entre balada, entre samba, se tiene una percusión de samba en un momento, tiene un momento muy drag queen, de A de Alfa, B de Brava, C de Charlie, Angelada, que amo, me parece una locura total. Y tiene también al comienzo una cuenta regresiva que Rosalía encontró de una persona que contaba, o sea, que cantaba números, literalmente. O sea, que cantaba números en Instagram o en TikTok, no me acuerdo muy bien de esa anécdota, y le gustó. Y simplemente agarró la cuenta regresiva y después lupeó algunas partes. Me parece ese collage, que encima queda perfectamente bien armado, me parece una genialidad. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a escuchar Cute. ¿Ven la cuenta? Ok, y la cuenta llega hasta 21, ¿sí? Porque Rosalía cuenta, en la entrevista que hizo con Jaime Altozano, que si no la vieron tienen que verla porque es excelente, cuenta que ella siente, y yo creo que lo sentimos todos, que el mundo se paró entre 20 y 21, ¿sí? Entonces, como que quedamos ahí congelados en esa, y es un collage. O sea, se podría definir muy bien la cuarentena con esta canción también. Sí, perfectamente. A nivel ideológico, perfectamente. Tiene una fuerza, un poder la canción. Se cree especial como un año Miami que lleva, como una autopista sin flecha. Y encima, el mensaje de la canción, esto de... que en el mundo actual hay un montón de gente que se cree superior a otra gente y que en realidad el mayor artista es Dios. Sí. Me parece excelente realmente el estilo. Aparte del momento en el que está hablando de que la gente se cree especial y demás, es este ruido, este ensordecimiento de los tambores, que es un poco esto, de creerse lo más por simplemente tener números, tener vistas, haberse vuelto popular. Y cuando habla de las mariposas y de la naturaleza, cambia completamente la canción. Es una locura. Como una utopía sin brecha, no quiero ver a mariposa suelta. Keep it cute, mariposa keep it cute. Te quiero joder, Dios, keep it cute. Mariposa keep it cute. Miren, escuchen cuando cambia. Mariposa.
completo porque como es una fancam no voy a tener problema. Es una belleza y realmente Motomami creo que es un disco del futuro, pero al mismo tiempo retrata muy bien la época de la pandemia. Sí, con todas sus canciones. Todas sus canciones tienen algo que retrata un poco lo que fue la época de la pandemia. Y Cute me parece que es justamente estas canciones, este estilo, el álbum en general, estilo de este estilo, que ha abierto puertas a otros artistas a hacer esto ahora, ¿sí? A otros artistas jóvenes, a mezclar géneros, a mezclarse con artistas de otras nacionalidades. O sea, me parece que es una pionera, sinceramente. O sea, mis respetos a Rosalía, real. Esa parte. Me parecía súper importante hacer este video. Digo, mucho se habla de... se critica mucho a Rosalía, se la ha criticado mucho por mostrar, justamente por abrir este camino, por mostrar cosas distintas que pueden sonar sumamente disonantes en un principio, pero que yo creo que se van entendiendo con el tiempo sin ningún lugar a dudas. Me parece espectacular su trabajo, su carrera, el recorrido. No puedo esperar para ver lo que sigue. Yo creo que va a tener con muchas influencias japonesas lo que se viene de Rosalía. Porque le gusta mucho y porque ya ha dado algunos indicios. Entonces, la verdad que creo que va a ir mucho por ese lado. Me encanta. Y, por supuesto, le deseamos un feliz cumpleaños y que sean muchos, pero muchos más. Cuéntenme ustedes cuáles son sus canciones preferidas de Rosalía y por qué. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, no sé qué están haciendo. Botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de los videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.